Este juego incluye contenido perturbador, por lo que no es adecuado para niños ni personas sensibles o impresionables. Alguien que padezca de ansiedad o depresión podría sufrir una experiencia negativa jugando este juego. Doki Doki es un juego de terror, por favor, no lo tomes a la ligera. Para las personas preocupadas por su sanidad mental, nuestra recomendación es que no jueguen a Doki Doki. Así es como esta entrega nos recibe nada más empezando. Si eres alguien que no tiene ni un poco de idea sobre este juego, podría parecer exagerado y hasta cierto punto innecesario el que se nos advierta de un juego de citas que en apariencia no podría ser algo tan macabro como juegos que con solo ver la portada sabes que nos espera algo oscuro, como podría ser Postal y GTA. Hoy en día juegos como los que acabo de mencionar abundan en cantidad, ya que se ha popularizado mucho este tipo de juego, haciendo que la intensidad de la violencia en todas sus formas sea algo de lo que hoy, en el 2022, ya estamos acostumbrados. Por supuesto que hay juegos que destacan precisamente por esa violencia. Tenemos de ejemplo a Manhunt, MK o Thrill Kill, en donde este último de hecho ni siquiera se lanzó de manera oficial, precisamente por ese contenido explícito. Tenemos también titanes del terror, como podría ser Outlast, Silent Hill o Fatal Frame en su momento. Pero algo que realmente genera terror, algo que realmente genera desesperación, incertidumbre, incomodidad, es aquello que en apariencia no tiene nada de estos elementos que nosotros podamos percibir de manera inmediata. Digamos que no hay peor ambientación de terror que aquella que aparenta no serlo. Hablemos entonces de Doki Doki, y porque esta entrega es más que un juego. Soy Anto y bienvenidos a NXP Project. Este juego en un principio adopta la jugabilidad de una novela visual simulador de citas tradicional, haciendo que mi interés por este juego no sea de mi agrado. Sin embargo, al saber un poco sobre el contexto de este juego, decidí darle una oportunidad. Cabe aclarar que mientras menos sepas de este juego, mejor, ya que la experiencia sería sumamente sorpresiva y considerablemente traumante, ya que la gente que me lo recomendaba de manera constante siempre usaba ese término de trauma, que terminó por interesarme, tanto así que terminé haciéndole un video. Si con esto se ha generado en ti un nivel de emoción por saber cómo se desenvuelve este juego, te recomiendo que lo juegues antes de ver este video. Como en todas las novelas visuales románticas, tomas el papel de un chico que por X circunstancias termina rodeado de un harem de chicas hermosas y distintas entre sí. En el caso de Doki Doki, el club de literatura, justo como su nombre lo indica, el protagonista se ve obligado por su mejor amiga, Sayori, a integrarse a un club de literatura lleno de chicas hermosas. Digamos que nuestro protagonista no es amante de la literatura, pero acepta unirse de lleno al club para ver si puede tener un acercamiento íntimo con alguna de las chicas. Como comenté anteriormente, cada una de las chicas tiene una forma específica de ser. Su personalidad es tan única que podemos darnos una pequeña idea de ellas con las primeras líneas que cruzamos con ellas dentro del juego. Uno de los elementos primordiales de esta novela visual es que hay elementos sutiles que perfectamente pueden pasar desapercibidos, sobre todo a la hora de escribir poemas. El escribir poemas es una actividad diaria dentro del club. Si bien es cierto que se nos especifica dentro del juego que la forma en la que escribamos un poema será la forma de despertar el interés en alguna de las chicas, debo admitir que el tener la posibilidad de escoger una palabra entre las 10 palabras que nos dan a elegir puede resultar un tanto extraño, pero a su vez fascinante. En este punto hay muchos jugadores que pueden estructurar el poema para alguna de las chicas, pero hay otro sector de jugadores que pueden realizar dicho poema según el juego de palabras que escojan únicamente porque se sienten más identificados con dichas palabras. Y es justamente esto, que es en donde empezamos a tomarnos el juego un poco más en serio sin darnos cuenta, en donde terminamos con alguna de las chicas más por error que por ganas. El juego nos empezará a exigir que tengamos una toma de decisiones que afectarán seriamente el rumbo del juego, así como la forma en la que estructuramos también el poema, dando paso así a una sensación de incomodidad constante por tener que elegir en un momento que al principio podría parecer o sentirse como vergüenza, pero conforme avanza el juego las decisiones se van tornando más complicadas. Recuerden que comenté que hay momentos sutiles pero importantes dentro del juego, como es el caso de Sayori, donde constantemente el protagonista regaña a su amiga porque todos los días se levantaba tarde, porque constantemente veíamos a Sayori siendo muy torpe, o cuando descubrimos que su cuarto siempre está desordenado, dando a entender que sus hábitos son desorganizados, pero siempre con una sonrisa de oreja a oreja, demostrando que más allá de esos pequeños detalles es una persona sumamente enérgica y feliz.
Conforme sigamos avanzando, nos daremos cuenta que ese brillo que caracterizaba a Sayori empieza a apagarse con comportamientos extraños, con miradas vacías mientras estaba en el club, faltando a clases y no respondiendo a las llamadas del prota, preocupando seriamente al amigo de la infancia que decidió ir a su casa para saber cómo se encuentra su amiga. Es aquí cuando nos damos cuenta que todos esos comportamientos sutiles del principio, que todos esos detalles que pasaban desapercibidos no eran más que el reflejo de una seria depresión que había estado carcomiendo a Sayori toda su vida. Y es justamente aquí cuando quisiera explicar sobre la seriedad de la depresión. Mucha gente relaciona esta enfermedad únicamente con el estado de ánimo, cuando en realidad afecta muchísimo más que el cómo te sientes en el día a día. La depresión afecta a todo nuestro organismo, ya que se genera un desajuste bioquímico que provoca esa sensación de desesperanza, miedo, vacío o pesimismo. Al igual que la persona deprimida no será capaz de regular sus horas de sueño o su hambre, haciéndola perder la memoria constantemente y siendo limitada por su falta de iniciativa o por su nula capacidad de prestar atención. Conforme Sayori nos empieza a exteriorizar el cómo se ha sentido desde que nos unimos al club, empieza a generarse una sensación de culpabilidad y tristeza en nosotros, queriendo corresponderle en todo momento para ayudarle lo más que podamos, pero dejándonos en claro que su objetivo siempre fue el de hacernos felices, para que no tengamos que preocuparnos por ella, ya que no quería ser egoísta y siempre tomando ella la decisión de dejarse al lado, no solo por nosotros, sino también por las demás, para no sentirse una carga. El comportamiento tan dulce y enérgico que veíamos de Sayori era porque siempre estuvo enamorada de nosotros, no porque realmente fuera así. Nosotros éramos esa luz, esa red de apoyo que la mantenía a flote, hasta que nos empezamos a relacionar con las demás chicas del club. Al ver que nos perdía poco a poco, decidió tomar la vía más horripilante e inimaginable, el suicidio. La naturaleza de Doki Doki se ha dejado ver. Después del suicidio de Sayori, empieza un proceso de concientización en donde empezamos con un cuestionamiento constante de nuestra propia posición en la vida real. Y es precisamente por esto que se genera un terror y una culpa considerable en nosotros los jugadores, porque se siente esa culpa muy real. Tenemos la opción de empezar una nueva partida, pero ahora sin ella. Únicamente con las otras tres chicas restantes, Mónica, Natsuki y Yuri. En este momento el juego hace sentirnos condenados e inseguros, no solo porque nos recuerda el suicidio de Sayori de manera sutil pero constante, sino porque las alteraciones en el juego empiezan a ser acto de presencia, incrementando así nuestros niveles de estrés y miedo. Cada una de las chicas representa un trastorno mental, a excepción de Natsuki, que es abusada por su padre. Yuri es mostrada a través de la mayoría del juego como una persona tímida, generosa, educada, apasionada por las cosas que le gustan, muy inteligente, madura, elocuente y amante de la lectura. Pero más temprano que tarde, en esta segunda vuelta, podemos ver a flor de piel los momentos de disociación por los que sufre este personaje, precisamente porque termina obsesionada con nosotros. Cada vez que se emociona de manera desbordante, termina autolesionándose para así poder controlarse un poco. Llega un punto en el que, después de confesarle su amor al protagonista, se mata a puñaladas, independientemente si el jugador acepta o rechaza su amor. El cuerpo de Yuri se deja descomponer durante 3 días mientras empiezan a manifestarse una serie de letras negras, como si tratara de decirnos algo en su agonía. Bien puedes pasar 3 días literalmente si decides seguir con el texto, pero eventualmente cuando uses la opción de omitir, vemos pasar esos 3 días de manera inmediata, mientras una melodía nos envuelve y vemos cómo el amanecer, la tarde y la noche van reluciendo más la palidez de Yuri mientras se descompone. Natsuki es aparentemente una chica impetuosa, directa y arrogante, pero internamente amable y dulce como resultado de su inseguridad. Sin embargo, a pesar de ser impulsiva y hablar sin pensar, Natsuki realmente se preocupa por sus amigos e incluso cuando tiene problemas de ira, no disfruta de tener peleas ni discusiones con la gente. En el transcurso del juego vemos que ella se preocupa por Yuri e incluso le entrega un poema al protagonista pidiéndole que le ayude a Yuri, ya que teme que si habla con ella generará más discusiones. A lo largo de los actos se da a entender en varias ocasiones que Natsuki tiene un padre abusivo y que esta es la razón por la que prefiere quedarse en el club de literatura, en lugar de ir a su casa. De hecho, su intento de buscar la aprobación de los demás a través de aires de superioridad son síntomas comunes en los chicos que sufren de abuso infantil. Pero la forma en la que Doki Doki nos mete el pavor y el pánico en la sangre es a través de esas modificaciones en la pantalla, como si no tuviéramos control de nuestro ordenador, en donde ciertas letras negras resaltan de las demás, como si alguien más nos estuviera diciendo algo, pero sobre todo, en donde el protagonista pasa a segundo plano, como si ya no tuviera lugar dentro de este mundo y dejándonos a nosotros solos dentro de una realidad que podríamos llamar Doki Doki.
Si bien el soundtrack del juego es considerablemente repetitivo, sabe manejar la tensión de una manera magistral, acostumbrándonos a tenernos esa melodía feliz que terminamos por asimilar con algo lindo, con algo gracioso, incluso con algo vergonzoso. Pero esas pausas de audio en momentos claves de la historia es como si cambiara todo nuestro panorama de manera inmediata, infundiéndonos en nosotros ese terror que caracteriza a esta entrega. Pero después de todo lo ya mencionado, ¿qué podría generar aún más terror? Mónica. La presidenta del club es ese personaje perfecto que normalmente suele destacar en el apartado académico, deportivo e incluso emocional, mostrándonos una apariencia casi insuperable de cómo debería ser una novia, pero en el acto 2 podremos ver que posee ciertos rasgos manipuladores que terminaban por quitarle su encanto, como si esa fachada de niña optimista y agradable no fuera más que una máscara bien definida para destacar. Después del horroroso suicidio de Yuri en el club, llega Mónica, dándose cuenta sobre el evento que acaba de suceder, mostrando de manera inmediata una indiferencia macabra a la situación actual y diciéndonos a su vez que si pasamos todo el fin de semana al lado del cadáver de Yuri, cosa que no hace más que preocuparnos y dejarnos helados ante dichas palabras. Pero tornándose aún más terrorífica y compleja la situación, Mónica se deshace de todos los miembros del club y encierra al jugador junto con ella en una habitación, donde el jugador será capaz de leer la conversación de Mónica en la que habla directamente con el jugador, en lugar del protagonista. El juego se mete directamente con el jugador, pero da un paso más allá, mostrando un conflicto interno entre el juego y el sistema que controla el mismo. Dentro de este lugar, donde vemos a Mónica frente a frente, nos damos cuenta que durante el curso del juego es revelado que Mónica es consciente de que es un personaje, como resultado de su posición de líder presidente del club de la literatura, rompiendo así la cuarta pared. Mónica dentro de esta habitación es capaz de hackear de alguna manera tu ordenador para llamarte por tu nombre. Nos revela también que todas esas chicas dentro del club no fueron más que jugueteos de ella. Hundir a Sayori en la miseria y estimular la obsesión patológica de Yuri fue todo producto de ella, para que nosotros pudiéramos rechazarlas. Nos deja en claro que no importa si somos personas empáticas, nobles o consideradas, no podríamos llegar a entender la soledad que ella tiene que soportar en ese mundo. Nos confiesa que de alguna manera está atrapada, que no puede experimentar algo más que unas amigas que no tienen ni siquiera voluntad propia. No importa si en este punto odias a Mónica por lo revelado, si le llegas a tener una idea desde el principio del juego como yo por esa necesidad de querer ser perfecta, conforme más tiempo pasas en esa eternidad, mientras más te sumerges en la conversación con Mónica, te darás cuenta que esa conciencia sobre sí misma va más allá de lo que podríamos llegar a deducir. Esto se debe porque nos menciona cosas tan importantes como la sanidad mental, el cómo la desinformación sobre los medicamentos, por ejemplo, no son suficientes para abordar una anomalía mental, sobre cómo la sociedad suele subestimar a los profesionales que tratan dichos trastornos como los psicólogos, alentando a la misma Mónica a que acudamos a uno de esos especialistas si sentimos que lo necesitamos. Nos habla también de cosas sumamente interesantes, como en el mundo, que hay un exceso de creatividad, sobre la comodidad que se experimenta un viernes al salir de clases o del trabajo, y sobre ciertas pautas del ser humano. Pero también aborda cosas escalofriantes, cosas que te recuerdan que estás en un videojuego, como cuando te menciona que en algún punto tendremos que ocuparnos de nuestros asuntos en la vida real, pero sentenciándonos, diciéndonos que nos esperará hasta que volvamos y podamos seguir charlando con ella, y sobre cosas también tan significativas como el absurdo de existir. Conforme vayamos creciendo y veamos cómo funciona la vida, las ganas de hacer algo que pueda revolucionar, socialmente hablando, por ejemplo, van desapareciendo con el transcurso del tiempo. Como conclusión, el último tramo con Mónica dentro de esa habitación nos hace replantearnos cosas que muchas veces ni siquiera llegamos a pensar, ya sea por la escuela, por el trabajo o porque simplemente estamos muy ocupados sobreviviendo para pensar en otras cosas. ¿Cuántas veces nos hemos mantenido ocupados para no pensar? ¿Cuántas veces dejamos al lado a alguien que podíamos ayudar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a soportar a alguien por su amor? Estoy seguro que después de terminar Doki Doki, estas preguntas y muchísimas más empezarán a rondar por tus pensamientos, y todo gracias a ese proceso narrativo, donde nada es lo que parece, donde tu realidad no es más que una percepción concebida de lo que puedes entender, y que lo desconocido muchas veces es para que entendamos cosas que nunca nos habíamos replanteado como nos muestra esta entrega. Doki Doki fue capaz de hablar de temas reales como el suicidio, la autolesión, el abuso, de una manera tan real que podría denominarse como explícita, precisamente porque nuestra sociedad actual las ha normalizado tanto que no se les da la importancia que debería. El suicidio no es entretenimiento, la autolesión no es fuente de rechazo, son la realidad de muchísimas personas.